Señoras y señores, señoritas y señoritos, a todos los peregrinos de las ondas, en cualquier parte, pues les invito a que nos escuchen. Tenemos un temazo ahora, y aquí tenemos al autor de su último libro, es Oriol Jara, tal como les decía. Oriol es un hombre que ha trabajado mucho y trabaja todavía en los medios de radio, es productor de radio, de televisión, programas con Buena Fuente y programas en Cataluña muy conocidos también, y sabe de lo que va esto, ¿no? Pero más allá de eso, él ha vivido en los últimos años una experiencia espiritual muy íntima, que ha sido muy determinante en su vida, por lo que nos ha ido contando y ha ido escribiendo. Pero más allá de lo escrito, cuando le escuchen hablar, de la abundancia del corazón habla la boca. Se van a dar cuenta en un minuto. Entonces ha escrito este segundo libro, Conversación con Dios, que tiene un estilo peculiar, y eso siempre en un escritor llama la atención. Cuando hay escritores que cuentan lo que casi todos cuentan, pero cuando tiene una singularidad, eso, y además lo hace bien, eso es muy llamativo. Por eso les voy a recomendar este libro, Conversación con Dios, de Editorial Albada, que está al alcance de todos en cualquier librería y en Amazon, por supuesto. Bueno, pues muy bienvenido, querido Oriol, amigo Oriol Jara. Uy, perdón, que me da la tos. Sí. Muy gracias por recibirme por segunda vez. Eso es que la primera vez no fue tan mal. No, hombre, no, claro. Para mí es un honor estar aquí, la verdad. Gracias, hombre. Y para mí también. Me complace mucho porque, no sé, quizá es porque es algo que yo me siento muy concernido cuando alguien habla no solamente de algo que sabe o conoce o teoriza, sino cuando habla su corazón más que sus palabras. Y sinceramente es tu caso, ¿no? Sí, bueno, te lo agradezco. En realidad, desde que hablamos la primera vez, todo este proceso de escritura de los libros, de las conferencias y tal, para mí es más una obra sobrenatural del espíritu y de Dios que mía personal, en el sentido estricto, ¿no? Yo he estado escribiendo durante muchos años para televisión, libros, radio, lo que sea. Y el proceso es distinto. Ahora las cosas suceden de una manera en la que no está el control tanto en mi talento, sino en algo que a veces me arrolla. Decías lo del estilo peculiar de la escritura y tal. Al final, cuando releo los libros, estos dos últimos, me veo reflejado poco. Hay construcciones, hay frases, hay cosas que explico y que están escritas y que no parecen mías, lo cual está bordeando ahí lo sobrenatural, pero para mí es que es claramente una obra de Dios, de la que me siento muy feliz que haya decidido agarrar a una persona tan poco merecedora como yo y utilizarme en este sentido para transmitir un mensaje que gracias a Dios parece que está llegando. Y todo comienza, el libro anterior, que es Deu raons per creure en Déu, en catalán, en castellano también está publicado, 10 razones para creer en Dios, que ese primer libro, recuerdo, María Semiso, ¿no? Yo recuerdo que un día, era un fin de semana, te escuché en RAC 1 y luego a partir de ahí, y luego en otras emisoras, en otros medios, te decía el otro día con este último en la SER, y claro, tú eres un hombre de los medios y evidentemente eso ha posibilitado. Pero cuando yo escuchaba tus vivencias, cómo se produce algo que seguro que nos lo va a contar a través lo viertes también aquí, ¿no? En Conversación con Dios, pero que no es habitual que una persona, porque yo te cuento a ti cuál ha sido mi experiencia con Dios y te comparto el Evangelio de Jesús, que es la buena nueva de Jesús, que sigue prevalente a través de los tiempos y es poderosa para la vida humana. Y puede ser que tú digas, caramba, pues esto a mí me siento también atraído por eso. Pero es que en tu caso, tú empiezas a investigar por tu propia cuenta, se despierta una inquietud en ti, llamémosle espiritual, empiezas a hurgar en la Biblia y descubres algo. No es habitual esto, algunos lo han hecho, hay incluso insignes, de hombres históricos como
también Juan Sebastián Bach o Newton, grandes, también fueron buscadores a través de la Biblia por su propia cuenta y tuvieron un encuentro con Dios. Pero que a partir de ahí descubres un mundo nuevo, una experiencia. ¿Es algo así? ¿Voy bien orientado? Sí, tal cual. Y además tiene mucho sentido porque, para quien no lo sepa, yo lo cuento en el primer libro, pero básicamente yo siento un impulso, digamos, inspirado, ¿no? Literalmente impulsado, soplado por Dios, de búsqueda de quién es Dios. Que es algo que humanamente ha sucedido siempre. Decía Chesterton una cosa que es muy graciosa, que decía: cuando no crees en Cristo, crees en cualquier cosa. Y la idea de la humanidad es que hemos creído como humanos en cualquier cosa, desde siempre. No hay grandes civilizaciones antiguas ateas, no existe eso. Porque todas las personas nacemos con este impulso trascendente, eterno, y sabemos que, ¿no?, que está Dios. Y por eso todas las civilizaciones han tenido a dioses. Yo intenté buscar sin ningún terreno previo de juego, sin ninguna influencia familiar, que no eran creyentes, sin ninguna influencia de mi entorno, ni de mi colegio, que era público, con total libertad, digamos, en el sentido intelectual, intenté saber si Dios existía. Sí, eso cuando yo leí y te escuché contar eso, dije, no es habitual que de motu propio dices, quiero indagar acerca nada más y nada menos que de Dios. Sí. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está? ¿Si esto es verdad o es una leyenda mágica? Sí, bueno, sobre todo porque hay una cosa que creo que deberíamos recordar, que es la pregunta más importante del cosmos. Porque si Dios existe, es el ser más importante del cosmos. Así es. Con lo cual, para mí era una actitud irresponsable no buscarle, porque es muy importante. Y entonces me puse a buscarle. Y conocí alguna más profundamente que otra, pero lo que conocemos como religiones. Desde libros abreviados del Mahabharata indio, el Bhagavad Gita, que es sobre Krishna fundamentalmente, el judaísmo, el islam. Es decir, con libertad intelectual, insisto, busqué quién era Dios y cómo se había revelado a la humanidad. Y de repente descubrí, es a lo largo de los años, de muchos años, pero descubrí una cosa que es fascinante y que no me canso de repetírselo a todos los cristianos y no cristianos. Y es que en el mundo existen muchas religiones y todas comparten una estructura igual, que es la siguiente. Nosotros como personas sabemos que Dios es santísimo, magnífico, inalcanzable, que vive en una esfera que no es la nuestra. Y todos sabemos en cualquier religión del mundo que debemos hacer una serie de cosas para llegar a Dios. Algunas tradiciones religiosas dicen: no debes comer esto, no debes comer eso otro, debes bañarte en este río, debes rezar estas oraciones cada día, debes hacer ejercicios mágicos. Todo eso porque queremos llegar a Dios. El cristianismo no es una religión, porque el cristianismo es Dios bajando a nuestro encuentro y rescatándonos Él, porque sabe que nosotros somos incapaces. Las religiones normalmente causan frustración, porque somos malos, somos pecadores, y siempre ese esfuerzo de no comas nunca pescado porque Dios no lo quiere, y esos esfuerzos religiosos de no llego nunca a lo que Dios espera de mí. En cambio, el cristianismo es Dios, el Dios de verdad, el Dios auténtico, haciéndose hombre, bajando por puro amor a rescatarnos. A rescatar incluso gente tan mala como yo. Es decir, gente que ha vivido vidas que lógicamente no merecen que Dios se fije en nosotros, pero en cambio, en una dinámica misteriosa para nosotros, Él, por puro amor, baja, se hace hombre, paga nuestro precio y nos rescata. Es fundamental entender que no estamos hablando de que hay muchas religiones en el mundo y una de ellas es el cristianismo. Yo, después de pasarme años leyendo sobre religiones,
descubrí, para mi impacto personal, que el cristianismo no es igual, que el cristianismo es algo que ninguna religión plantea nunca, que es Dios haciéndose persona por amor. Alucinaríais de lo insólito que es esto en la historia de las religiones. Y por lo tanto eso fue como un atropello, una cosa tan bestia en mi vida, que claramente vi que alguna cosa verdadera estaba sucediendo, ¿no? Que alguna cosa distinta, auténtica, apasionante, llena de amor estaba pasando con la figura de Cristo y con Dios. A partir de ahí el camino fue crecer, aprender, hasta que Él decidió hacerse perfectamente claro y visible para mí, que es una operación que hace Él cuando quiere y a través del Espíritu. Pero todo el camino ha sido precioso y no me queda otra que contarlo, porque creo que es importante. Claro, yo ahora lo cuentas de una forma que ni yo podría explicarlo mejor, sinceramente, y te lo agradezco porque hay tantos buscadores. Unos son los buscadores que no quieren aladacas ni hacer ruido, pero que en su interior hay una inquietud. ¿Dónde está Dios? Si está en alguna parte, o Dios no está, ni está en nuestra imaginación, o hay que erradicarlo del imaginario social porque es un estorbo también para algunos en la cultura judeocristiana, es culpabilizante, dicen, y es bueno, todo ese discurso que hay, ¿no? Anti Dios. Porque no se conoce a Dios. Si lo conocieran no pensarían así. Exactamente. Pero porque esto, si fuera una retahíla religiosa, pues ni yo perdería el tiempo después con toda mi formación y mi bagaje, me dedicaría, yo que sé, a sembrar melones o otra cosa. Pero no, es lo que tú has dicho. Si Dios no existe, estamos perdidos y es una tragedia. Y bueno, ¿para qué hablar de algo inexistente y menos de un supuesto Dios? Pero si Dios existe y se ha revelado, hay que prestar atención al tema, porque no es el vecino de arriba, es algo más que eso. Sí, entonces, ¿es Dios nuestro creador? Es más, es Dios nuestro redentor en este caso. O sea, por segunda vez necesitamos a Dios. ¿Que estamos perdidos? Y claro, tú lo has explicado, es decir, yo me di cuenta que estaba... Eso, has dicho una cosa que no es muy popular, que somos pecadores, tal y cual. Claro, no podemos... Yo he tratado de cambiar la palabra para decir, mira, estamos en falta con Dios, hemos fallado a Dios, y es cierto, lo puedo ver de una forma más cursi, ¿no? O más para el oyente de hoy, ¿no? Hemos pecado. Sí, y hemos de reconocerlo. Sí, yo hablo en primera persona y me predico siempre a mí primero. O sea, no voy a darle la chapa a nadie, sino que me predico a mí y después al resto de la gente. No me subo a una tarima para decirle a la gente, para pegarles con la Biblia, sino predicar de lo que yo sé de mí. Y yo sé quién era. Es decir, yo entiendo que hay palabras que hoy en día... pero bueno, es otro tema, el tema de esconder ciertas palabras. Pero yo era un pecador grave. Y en ese momento, en un momento donde no había todavía arrepentimiento, vino Jesús. Esto es muy importante también para la gente y sobre todo los jóvenes. Jesús no viene cuando tú estás listo y limpio. Jesús viene en el peor momento para rescatarte. Eso es lo que nos enseña el Evangelio, que come con prostitutas y recaudadores de impuestos. No cuando ya se han purificado, sino cuando están en el peor momento. No se asusta Jesús. A veces hay gente que piensa como, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero esto que he hecho no lo tolera. Es como, tío, no, hombre, no. Él lo que quiere es que vayas y juntos te arrepentirás. Y crecerás y te salvará. Pero no se asusta de aquello que has hecho. Es una estrategia muy diabólica el hecho de apartar a creyentes porque se creen que se han pasado. En lugar de correr a los pies de Jesús y salvarse, ¿me explico? Recuperar su comunión. Y siempre el diablo trabaja en esa esfera de... Mucha gente lo estará reconociendo, esto que digo. La esfera esta de... Le he fallado a Jesús y no me atrevo ni siquiera a ir al culto. ¿Me explico? Sí. Porque me da vergüenza. Y es
tremendo porque esto es muy doloroso y hace que mucha gente sufra muchísimo cuando Jesús precisamente recoge a la gente en el peor momento y trabaja en ellos para, bueno, yo lo he vivido en primera persona, ¿no? Y creo que esto es importante, que es también un mensaje de confianza y de no dejarse engañar muchas veces por estas mentiras. Hay una cosa muy el Evangelio tiene millones de cosas bonitas. Hay una concretamente que va muy vinculada a esto. Cuando Jesús se hace presente con los apóstoles después de la muerte y la resurrección, y para demostrarles o para enseñarles que Él es Él, les enseña las heridas. Las heridas son la prueba de que Él es Él. Y exactamente eso es en nuestra vida. Mis heridas son la prueba de que yo soy quien soy. Y cómo Dios ha operado en esas heridas es la prueba de la gloria de Dios, ¿no? Sí. Ese camino es súper bonito, no nos asustemos, al contrario, con toda humildad vamos a los pies de Jesús y decir, hay un proverbio que dice, el justo cae 7 veces y 7 se levanta. Ojo, el justo, el top, el justo, el bueno, cae 7 veces. ¿Me explico? Sí, es interesante porque eso habla de nuestra humanidad. Y, claro, porque la interpretación religiosa, Vox Populi, nos ha hecho pensar que tenemos que, para acercarnos a Dios, tenemos que ser casi perfectos. No, porque somos imperfectos, incapaces. Y en el peor de... Bueno, yo recuerdo mi experiencia a los 18 años. Atroz, fatal. En mi caso, no sé, sí. Cada uno en su mundo, Dios viene a tu mundo, seas quien seas. Pero viene Jesús y me ama. Claro, y me ama y no me condena, pero me persuade y me dice, sal de ahí. Sí. Tengo otra vida para ti, una vida muchísimo mejor. Quiero limpiar tu alma, tu conciencia, tu ser. Y eso es lo que tú vienes a explicarnos, ¿no? Estaba pensando en la famosa Chosen, ¿no? Que nos revela a un Jesús más con rostro humano, ¿no? Con más rostro humano, ¿no? Lo único que quizás es un poco exagerado es la mochilita, ¿no? Que es demasiado es demasiado de hoy la mochila, ¿no? Sí. Pero está bien, porque hace un relato de lo que podría... el mundo de los hombres normales, porque hay una mística a veces... Claro, hay que interpretar que los evangelios están escritos en clave de síntesis y del lenguaje de la época, en el griego, claro. Además, koine popular que había entonces, que es otra forma de entender. Pero, y a veces ves a un Cristo y a un ambiente místico que dices, esto es casi inalcanzable. Pero no, ahí en Chosen se nos relata la humanidad de todos los que rodeaban a Jesús, que eran unos petardos, la mayoría. Sí, como nosotros, es que es precioso, es muy bonito esto que dices y es muy importante. Después la humanidad, 100%, la vida en el cuerpo y en la vida humana, el primer milagro, la primera señal que dice Juan del Evangelio de Juan, es convertir agua en vino. Sí. ¿Qué hay más humano, más físico, que un milagro que es convertir agua insípida en vino, que da alegría? Y en vino bueno, además. En vino buenísimo, que intolerable en esa época. Supongo que era mucho mejor que cualquiera que hubieran probado. Eso nos habla de una cosa que la espiritualidad, no sé cómo le llamabas tú de otra manera, pero esta espiritualidad que hoy entendemos como... bueno, es que yo no creo en Dios, pero yo creo en la energía de no sé qué. Bueno, la espiritualidad, la filosofía griega, etcétera, no entendían que Dios nos ha hecho cuerpo y alma. No entendían que el cuerpo es válido, que el cuerpo somos nosotros también. Y Jesús viene a predicar eso precisamente, que es algo revolucionario, una cosa más, una cosa que ninguna religión antigua podía comprender. Cuando Pablo va a predicar a Cristo a Grecia, a Atenas, lo que los filósofos atenienses no conciben es cuando Pablo dice que hay resurrección del cuerpo. Porque para ellos esto es absurdo. El alma vale, pero el cuerpo es malo. Y Jesús viene a decirnos que el cuerpo no es malo, que el cuerpo es parte de lo que somos. Estos pequeños detalles de la predicación de Jesús, para mí, son trazas tan evidentes de una verdad divina, teológica, que
está contrapuesta a todo lo que entendemos como religión, espiritualidad, que es alucinante. Y una vez más, hoy en día, estamos viendo cómo crece y cómo se expande una especie de neopaganismo, en el cual mucha gente está engañada con trucos de magia, con espiritualidades de todo a 100, con cosas que al final no son una vinculación con Dios hecho hombre que nos salva, sino con fórmulas mágicas que al final son frustrantes y que al final tienen un peso también en el mundo sobrenatural, que es una cosa para otro libro, pero que es importante también y que tenemos que estar alerta como cristianos. Que ya estarás dándole vueltas al siguiente, seguro, ¿eh? Sí, si ya no lo tienes ya tienes seguramente esbozo, me lo puedo imaginar. Oye, en este libro, Conversación, este segundo libro, Conversación con Dios, hay que leer el primero, que es muy interesante, también, 10 razones para creer en Dios, de Editorial Albada. Este libro te lo prologa Antoni Puigvert, que Antoni Puigvert es uno de los más ilustres periodistas de La Vanguardia. Yo leo sus artículos semanalmente. Yo leo 5 o 6 rotativos diariamente. Y oye, se explaya, contigo. Sí, es muy generoso. Sí. No. Muy generoso, Hombre, interpreto que él tiene al menos culturalmente tiene una aproximación a la fe cristiana, una vinculación, ¿no? Sí, porque totalmente. la desconocía, porque sus artículos son de crónica de sociopolítica y crítica social, pero muy brillante, por cierto, en esto, y se explaya y despierta un interés por la lectura del libro cuando él ha leído el manuscrito y lo recomienda. Por eso digo que a quienes conocen a Antoni Puigvert, yo digo, pues sí, es creíble, porque a mí es un hombre que admiro por su forma de escribir. Entonces, aquí empiezas a hablar ya de una conversación que no merezco. Dios te habla de ti mismo. Dios te habla de la historia, Dios te habla del mundo actual, Dios te habla del poder mundano, Dios te habla de la ley, Dios te habla de Él mismo. Bueno, es verdad, son esas variables, Sí. pero que son como... Es algo poliédrico, ¿no? Dios tiene muchos cuerpos. Bueno, Dios es uno. Pero quiere decir... pero cuando vemos esto, Dios te habla de ti mismo. ¿Cómo es eso? Bueno, básicamente porque el libro es una... Bueno, en el primer libro, 10 razones para creer en Dios, cuento aquellas cosas que han impulsado mi conversión. Aparte de la parte sobrenatural, aparte del espíritu, que es la culminación, hay cosas que son razones, 10 concretamente, entre ellas la historicidad de Jesús o de la Biblia, las razones científicas, qué comporta ser cristiano en sociedad, en familia, cosas que te cambian la vida. En este segundo libro hablo de la Biblia y de la suma importancia de la Biblia leída hoy, porque habla de la sociedad presente, habla de nuestros problemas y da advertencias importantes sobre cómo somos y qué puede pasar en nuestra vida si no tenemos a Dios en el centro, ¿no? Como el primer capítulo de Ageo, que es como, si no tengo a Dios en el centro, como y tengo hambre, bebo y tengo sed, la ropa no me abriga y el dinero del sueldo me cae en saco roto. Eso dice Ageo sobre cómo es vivir sin Dios. Entonces la Biblia está hablando de nosotros y habla del rey, de los reyes, de los políticos, de TikTok. Yo bromeo con que Dios habla de TikTok porque hay un capítulo el tercer capítulo de Isaías que habla como si os apartáis de Dios, si decidís creer en otras cosas y no tenéis a Dios en el centro, os quitaré a los ancianos y a los sabios y os gobernarán, os liderarán jovencitos presumidos, ¿no? Que es lo que estamos viviendo hoy en día, una sociedad influida, ¿no? Por influencers, que son chavales. Entonces, cuando vi que la Biblia, a base de leerla, te está hablando urgentemente sobre tu vida, sobre tu mundo, sobre tu cultura, pensé, bueno, pues tendremos que hacer un libro al menos resumiendo, explicando algunas cosas que la gente cuando Para mí este libro, mi objetivo es que sea una introducción a la Biblia. Que la gente reciba esto, lo lea y piense como, ¿por qué no estoy leyendo la Biblia cada día? ¿Qué estoy haciendo? Cuando es el libro más importante de la historia de la humanidad,
porque es un libro inspirado por Dios. Y que, para la gente que no conozca, tiene hechos, tiene detalles, tiene coherencias que hacen que sea un libro imposible escrito por la mano humana, por la mano de una persona. Es imposible. Por ejemplo, un detalle que a la gente yo creo que le despertará el interés. La Biblia, que está escrita por 40 autores o más de 40 autores durante 1500 años, tiene más de 63.000 referencias cruzadas. O sea, hay 63.000 veces más, casi 64.000 veces, en las cuales un capítulo, un versículo, habla de otro, hace referencia a otro. Esto en un libro es imposible, que pase tantísimas veces. Solo es posible que pase si hay un solo autor y este autor es Dios. Entonces, la Biblia es algo... Y además la Biblia tiene una cosa muy importante. Y es una cosa que es muy fundamental hoy en día. La Biblia es la verdad. Y la batalla que se está luchando hoy es una batalla por la verdad. La primera vez que el diablo o el príncipe de los demonios o Satanás saca su cabeza en la Biblia, la primera vez, lo que hace es engañar a Eva. La confunde. Le dice: esto que tú asumes como verdad no es verdad. Cuidado. La primera vez que Satanás aparece es para confundir a la gente sobre qué es la verdad. Eva, Dios te ha dicho algo, pero te voy a liar. Voy a hacer que desconfíes de la verdad. Es la frase que dice Poncio Pilatos a Jesús, que es maravillosa porque es muy actual. Le dice: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Lo que dicen hoy en día, ¿qué es la verdad? No hay una verdad. Depende de lo que tú creas, ¿no? Igual pasa con Satanás con Jesús en el desierto. Le lía. Le cita la Biblia, pero mal citada. A ver si le engaña. Entonces estamos viviendo una batalla. Fijaos qué bonito. Cuando Satanás aparece en la Biblia, no aparece con ejércitos y fuego. Aparece con mentiras. Esa es la batalla. Eso es lo que está comiéndole la cabeza a la gente. Y también a muchos cristianos nos confunde a veces. Pero, como digo yo siempre, la Biblia es un ancla. La Biblia está... Y mucha gente me encuentra a veces que es muy divertido porque me dice como: yo leo la Biblia, me da paz, me da serenidad. Y yo pienso como: a mí no. A mí me pone contra las cuerdas muchas veces. A mí me incomoda muchas veces cuando leo la Biblia porque pienso como: no estoy en ese punto. Esto que dice no me encaja con lo que me dice la sociedad, pero es verdad lo que tú dices. Y un detalle más, hablando de este tema. En Jeremías, hablando Dios por boca de Jeremías, habla con el pueblo de Israel en Jerusalén y le dice: os habéis apartado de la palabra, habéis puesto en duda la palabra de Dios y habéis empezado a hacer lo que hacen las sociedades de vuestro alrededor, porque os parece que es muy fanático no seguir lo que hace todo el mundo. Cuando habla de esto Jeremías, se refiere concretamente a que los judíos habían vuelto a quemar niños como sacrificios a Dios, porque todo el mundo lo hacía. Se apartaron de la palabra y en el momento en que se apartaron empezaron a hacer lo que todo el mundo hacía. En ese caso era quemar niños. Pero hoy está pasando también. Cuando nos apartamos de la palabra y consideramos que seguir la Biblia es de fanáticos, empezamos a hacer lo que todo el mundo hace. Y eso claramente nos aparta de una verdad muy bonita que tenemos en nuestras manos. Entonces yo creo que, solo pido a Dios que este libro, Conversación con Dios, solo le pido al Señor que si Él quiere, sea como un incentivo para que la gente decida como: bueno, voy a seguir un plan de lectura bíblico. Cada día un poquito. Y a ver si en 2 años, 3 años me la leo entera. Y vuelta a empezar. Solo que eso pase en una persona, yo voy a dar gloria a Dios, me voy a congratular muchísimo, porque creo que es súper importante que volvamos a esto, a la Biblia. Uy, qué reflexión. Yo lo que me llama la atención, hace, no sé si unos 3 años, ¿no?, que tuviste esta experiencia de
encuentro con Jesús, sí, de una más forma, o con la menos, palabra, sí, sí. y la lucidez que Dios te ha dado para esto. Es que esto es algo, esto no es algo normal, ¿eh? Esto es algo, conozco a quien le pasa, en casos que pasa esto, es alguien que ha tenido que tener una genuina experiencia con Dios, que transformacional, que te da otra cosmovisión de la vida. Sí, la Biblia, y me gusta mucho porque tu libro, Conversación con Dios, lo tienen a su alcance en cualquier librería, en Amazon, por supuesto, Editorial Albada, el libro anterior muy interesante, 10 razones para creer en Dios, en castellano, en catalán, 10 raons per creure en Déu, y la Biblia. Fíjate, la Biblia, yo soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Bíblica de España, y siempre aprendí a amar este libro, ¿no? La Biblia como el libro de Dios, ¿no? Y cuando veo la historia de la Biblia, todo lo que pasa en la Biblia, lo que afecta a la Biblia a los pueblos, porque la Biblia es el primer misionero del mundo. Entonces, la sociedad bíblica se dedica, por ejemplo, a países donde la Biblia no puede llegar, financiamos que llegue gratuitamente, ¿no? ¿Para qué? Porque es el misionero más potente que hay. Y es verdad que este libro, la Biblia, y aquí en este libro, por lo que tú dices, lo explicas en tu libro, nadie puede explicar a Dios, es imposible. Dios se ha autorrevelado. Sí. La Biblia es la autorrevelación de Dios, porque Dios es inexplicable humanamente hablando. Evidentemente, sí. Y además hay otra cosa, que un buen amigo mío, que ha sido el director general de la Sociedad Bíblica, José Luis Andaver, catalán de pro, pero que vive en Madrid, bueno, no lo digo como un dedo, pero que vive en Madrid. Entonces, dice, la Biblia es un libro que tiene muchas peculiaridades. Una de ellas es que es un libro que te lee a ti. Sí, sí, sí. Me gusta esa. Totalmente. Sí, dice, es un libro que te lee a ti. Sí, sí, totalmente. Y que interactúa contigo no mágicamente, ¿eh? No es una cosa de espiritismo. Es simplemente que está escrita desde la eternidad, ¿no? Este es el concepto de que Dios no está en el tiempo, está fuera del tiempo, y está escrita también para ti y también para tu tiempo. Y por lo tanto, está hablando contigo y con tus circunstancias de manera que te revele. No es autoayuda, ¿eh? No es como la Biblia te dice frases para ayudarte. No, la Biblia te revela a Dios en cada momento de tu vida. Y eso es lo fundamental. La Biblia es una revelación de Dios. ¿Eso es importante? Hombre, claro, es todo. Conocer quién es Dios es lo que te da la vida y te permite entender la obra de Jesús. Yo siempre intento explicar si puedo, el Evangelio, dándole el contexto del Antiguo Testamento y de la cultura judía porque muchas veces hay cosas que pasan en el Evangelio que si no conoces el contexto simplemente alucinas con Jesús, pero se te escapa a veces un poquitín la grandeza. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que yo creo que es bonito y en el Levítico Dios se revela y pretende que la gente entienda lo santísimo que es. Hace el esfuerzo de que nosotros entendamos claramente que Dios es santísimo, que Dios es grandísimo, que Dios es una cosa que no está a nuestro alcance. Esos fundamentos son muy importantes para entender después su obra como Jesús, ¿no? Con su venida en su Hijo. Hay un momento en el capítulo 15 en el que dice: aquellas mujeres que tengan la menstruación no pueden acercarse al templo o al tabernáculo, porque Dios es santísimo. Aquellas mujeres que tengan la menstruación deben estar fuera, no pueden acercarse durante los días de la menstruación, después purificarse y después venir. Incluso si tocan algo, es impuro. Si un hombre las toca cuando tiene la menstruación, es impuro. Es decir, la mujer que tiene la menstruación no puede ni acercarse al tabernáculo. Cuando Dios se nos revela en Cristo, encontramos un capítulo, unos versículos que son preciosos, en los cuales una mujer que tiene una menstruación de 12 años, creo que eran,
no solo se acerca a Dios, sino que tiene la fe de que Dios se ha hecho hombre para salvarnos y lo toca. Si solo conocemos el episodio de la hemorroísa, decimos como, ostras, esta mujer solo de tocar a Jesús se ha curado. Pero en realidad lo que nos está diciendo Jesús es que Dios se ha hecho persona. Dios ha venido a nuestro encuentro. Ya no es que no te puedes acercar al tabernáculo, eso ya no. Es que puedes tocar a Dios y salvarte. Es tan bestia, es tan precioso, que es como, es que está operando de manera preciosa y narrativamente perfecta en toda la Biblia. Esa escena, entre muchas, de Jesús con la mujer de la hemorragia de sangre, esa hemorragia imparable, ¿no? Que la desangraba, que claro, la tenía en una anemia crónica y que podía morirse de un momento a otro. Toda esa escena, entre tantas, ¿no? Y tú en un momento la has descrito así, y es fantástica porque ella pensó, si tan solo tocare, y esto es pensar en fe. Exactamente, es la clave. Si tan solo, por eso yo hablo muchas veces de pensar en fe, hablar en fe y actuar en fe. Es la clave. Y entonces es, si tan solo tocar el borde, pero hay como ese conflicto y esa mujer le toca y se produce el milagro. Se detiene la hemorragia y Jesús dice eso. Es que es todo tan extraordinario. Sabiendo que en la Torá, en el Antiguo Testamento, que esa mujer conocería, podía ser hasta apedreada. Sí, no podía tocar así. Exactamente. Un hombre. Y tiene la fe de saber que eso ha cambiado. Hay un caso paradigmático de esto y que yo explico porque creo que es fundamental entender esto que acabas de decir. Naamán, que es un funcionario de Siria, sí, va a ver a Eliseo para que le cure de la lepra. Y Eliseo le dice, báñate en el Jordán. Y Naamán, que es un hombre religioso de su religión, dice como, eso es demasiado fácil. Él esperaba un rito, una pócima, una magia para curarse. Y le dicen, pero si es fácil, hazlo. Y su fe, la confianza en que Dios le curará solo por meterse en un río, le cura. En el cristianismo nunca el hecho en sí te cura. No existe la magia. Lo que te cura es esa confianza en que Dios operará para ti. Así. Y eso es una cosa brutal. Hay un momento en el que hay mucha gente que se está portando mal en el pueblo de Israel con Moisés. Le pican serpientes y se enferman. Y Moisés hace una serpiente de cobre, creo que es, la levanta. Y la gente, si la mira, esa fe de que Dios operará, les cura. ¿Qué pasa con los humanos? ¿Cómo somos? Si vamos después al libro de Reyes, creo, o de Crónicas, encontramos que el pueblo judío agarró esa serpiente, pensó que lo que curaba era el objeto y la puso en el templo. La sacralizó. Para adorarla. Sí. Es que es tan bonito ver cómo somos y cómo Dios opera de una manera distinta. Como no es esto, no es el objeto, no es lo que toques, es tu fe desde el primer momento en que Dios operará por ti, como la fe de Abraham, ¿no? Y es coherente. No hay una incoherencia. No es que de repente, como es lógico, pues una religión que se habla 2000 años o 1000 años antes de Jesús, pues la gente se hacía ídolos como todo el mundo. No, es que Dios es distinto. No es como todos. Dios es especial. Por eso lo comparto, porque cuando has leído, estudiado, conocido religiones y encuentras la Biblia, te queda la cara de ¿cómo? Esto no se asemeja a nada. Porque si vas a cualquier religión antigua, desde el hinduismo al budismo, todas tienen la idea de la mitología griega, que lo conocemos todos. ¿Cómo era Zeus? Zeus no era un buen tío. Zeus era alguien que quería sexo, que quería adoración de tal, que quería carne, que era maligno, que mataba a una mujer embarazada para que su hijo no heredara su trono. Pero esto no era Zeus. Esto era Zeus, esto era Baal, esto era Marduk. Los dioses eran así. El Dios de la Biblia, un Dios que ama a su pueblo incondicionalmente,
No existen las religiones antiguas. De verdad os lo digo. O sea, no es invento. Podéis estudiarlo. Es una cosa rarísima porque es el único Dios que es Dios de verdad. Los otros son ídolos, si quieres, como se dice en hebreo, ¿no? Elohim, ¿no? Seres espirituales, pero que no son el Elohim, el único Dios. Qué interesante. Escuchamos a Oriol Jara y estamos hablando desde su libro último, Conversación con Dios, de Editorial Albada, y también recordando su libro anterior por la misma Editorial Albada, 10 razones para creer en Dios, que lo tienen a su alcance en cualquier librería y luego en Amazon pues fácilmente. Cuántas cosas interesantes, ¿no? Hay, en tu libro, bueno, es que hay tanto que podríamos hablar, pero hay que leer el libro, porque una cosa, estamos extrayendo aquí retazos. Una conversación sobrenatural. Y luego dices, y providencial. Cuéntanos un poco, adelántanos un poco esto. Sí, bueno, lo de sobrenatural lo haré rápido. Y lo de providencial os lo cuento, que es una historia bonita. Sobrenatural porque yo personalmente, como cristiano, incluso después de haberme convertido, no conocía el mundo sobrenatural de la Biblia. No tenía como, evidentemente, si entendemos como Dios mismo es sobrenatural, su obra en tu corazón es sobrenatural, el Espíritu Santo es sobrenatural, pero en la Biblia hay una presencia abundante, real y explícita de seres espirituales malvados. Están ahí. Y además hay una lucha de conquista en la cual Dios, mediante Jesús, opera para conquistar el mundo. Hasta la venida de Jesús, la primera, había una cosa que se conoce como geografía cósmica. Cada ciudad, cada provincia, cada territorio tenía su ídolo. Naamán mismo, que hablábamos ahora, lo que pide cuando le curan es llevarse tierra de Israel a Siria para poder rezarle a Dios, al Dios de Israel. Y necesita la tierra. Porque cada sitio tenía su Dios, ¿vale? Y es algo que se menciona en Deuteronomio 32, que es como que Dios reparte el mundo entre ídolos y él se queda Israel. Cuando Jesús llega, su operación es de conquista. Es la primera religión, si queremos llamarla así, que tiene una vocación universal. Eso no existía. En la India había, cada ciudad tenía su de esto. En Grecia, cada ciudad tenía su dios. En Oriente Medio, cada ciudad tenía Marduk, Baal, ¿no? Astarte. Jesús viene a conquistar el mundo para Dios. Tal cual. De hecho, los primeros demonios que reconocen a Jesús son los gadarenos que están fuera de Israel. Y dicen, ¿qué haces aquí? Como no es el trato que teníamos. Entonces, este mundo sobrenatural, de conquista sobrenatural de los espíritus, es precioso. Y en el capítulo intento hacer una introducción a algo que me encantaría que fuera un libro más adelante, ¿vale? Sobre este tema. Y digo providencial porque Dios te habla de manera bastante clara si quieres escuchar en tu vida. Y cuento una anécdota que intentaré hacer breve. Yo tengo 4 maravillosos hijos. El último se llama Isaac. Uh-huh. Y es un nombre que no sabemos muy bien cómo apareció en nuestra vida. La mayoría de veces, o todas las veces, cuando se tiene que poner un nombre a un hijo, pues el padre dice algunos, la madre dice otros, ¿no? Y la madre decide. Y entonces el hijo tiene un nombre que han consensuado. Isaac apareció en la vida de este niño, en la barriga de su madre, y simplemente se llamaba Isaac. Era como algo casi imposible. Bueno, cuando nació le llevamos a bautizarlo a una iglesia católica romana y no sé si lo sabéis o no, pero cada domingo hay unas lecturas en todas las iglesias católicas romanas del mundo. Uh-huh. La misma, digamos. Y bueno, buscamos un día que nos iba bien para bautizar al niño, porque estaba mi hermana, mi familia podía venir. Bueno, se hizo como el calendario que se pudo.
Y cuando llevamos a bautizar al niño, la lectura de ese día era la anunciación a Abraham del nacimiento de Isaac. Entonces, la mezcla de las dos cosas, de la aparición del nombre y de la lectura, fue como... ¡Bah! Es que es fascinante como Dios de alguna manera te ayuda a que crezca esa confianza que es tan importante. A que crezca esa confianza que al final son raíces, son fundamentos para que digas como, a veces, esto que tengo que predicar, esto que tengo que hacer, la sociedad no me lo acepta. Pero es que Dios existe. De alguna manera, la providencial es que coincide el nombre, que es hijo de la promesa, Isaac, con el texto de las escrituras que se leía ese domingo. Sí. Y es una especie de confirmación profética pues, entiendo, ¿no? Sí, yo nunca sé, es decir, si alguna cosa me ha dado Dios en estos últimos años, es el tesoro más precioso, que es la humildad. Y la falta de autoestima, decía un predicador. Y eso es muy bueno. Y entonces nunca, no me atrevo a intentar, digamos, diagnosticar qué dice Dios en esa obra, en ese momento concreto pero sí que dice algo. Claro. Y sí que es una manera para mí de darnos una colleja, a mí el primero, de decirnos como, es que estoy delante vuestro. Esto decías una cosa muy bonita, que es que la Biblia es Dios revelándose. Y no hay otra manera que no sea... No hay otra manera de conocer a Dios que no sea Él revelándose. Aitana es mi mujer. Si yo voy a un físico, un biólogo y un médico, me van a definir Aitana. Me van a decir cómo es su composición molecular, me van a decir cuánto mide, cuánto pesa, me van a decir cómo funcionan sus órganos, me van a decir cuántos latidos da, pero yo sé cómo es Aitana con toda esta información tan precisa. Aunque la ciencia me diga 1000 detalles, yo no sé quién es si no se me revela. ¿Es así? No, es un buen ejemplo, sí, señor. Y es como la ciencia, Dios, ya, pero si no se nos revela no sabemos quién es. Y ha tenido la enorme misericordia de revelarse. De revelarse en un libro que es como Dios quiere que sea, ¿no? Y hay debates a veces, a mí me han llamado fundamentalista de la Biblia, me han llamado a fundamentalista de la Biblia porque la cito mucho y tengo la certeza, por un razonamiento puramente filosófico y teológico, que la Biblia es exactamente como Dios quiere que sea. Es que Él quiere que sepas esto. Es como, pero porque es todopoderoso. con lo cual no va a dejar una Biblia que no sea como Él quiere que sea. Y entonces ese pensamiento creo que es fundamental. Es que mira, este capítulo, no, quieto ahí. Es que si empiezas por ahí, si yo empezara a decir, mira Julio, es que este versículo, hombre, ¿dónde acabas? La Biblia es como Dios quiere que sea. Y eso para mí es una guía real, no es solo de palabras, que yo ya lo estás viendo, la subrayo porque pienso como, ojalá no olvidara esta frase nunca. Claro, sí, veo que la tienes subrayada, pero sí. Eso habla de un lector de la... Es que es el libro maestro de la vida, es el máster de la vida. Sí, mira, yo aprendía, fíjate, luego me incorporé a la cultura tardíamente y a mi carrera también, pero más tarde, a los 20 y tantos años. Pero yo, procedía a un mundo complicado, yo aprendí a leer bien, porque no fui casi al colegio, era muy enfermizo, de los 8 a los 12 años. Y tenía lagunas enormes. Yo aprendí a leer bien empezando a leer el Nuevo Testamento. Y con una lentitud y tal. O sea, y la Biblia ha sido mi educador. Gloria a Dios. Y sabes, es verdad, cuando yo estudié, y ahora formo parte hace ya unos años de
tengo el honor de ser parte del Consejo de Dirección de la Sociedad Bíblica de España, que es más que centenaria, ¿no? De casi 200 años, promoviendo las escrituras. Y he estudiado la Biblia el tema, la inerrancia, las escrituras, los liberales, los contra, todos los que dicen, y he dejado de decir, bueno, aparte que la Biblia ha transformado mi vida como veo que ha transformado la tuya, que es la palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, que es diferente, me he dado cuenta que es un libro milagro. Ahora lo tenemos aquí en un facsímil, mira qué bonitos y tal, y cual, hay de todos, varias traducciones y versiones, unas un poquito más actualizadas. Claro, tienen lo que es el lenguaje dinámico, la Biblia, ¿no? Las nuevas traducciones, que están muy interesantes, ¿no? Los vocablos son más simplificados, pero eso es muy interesante para la mentalidad del hombre de hoy, sin desvirtuar la esencia, que los biblistas en esto son prácticamente masoretas. Pero cuando yo estudio la Biblia y leo y veo, tengo ese facsímil aquí, cualquier Biblia, tanto católica como evangélica, que tienen los libros Cuando yo leo la Biblia, de verdad, esto es un milagro. Los avatares que ha vivido la Biblia, para llegar a los libros canónicos que se han seleccionado con los padres de la Iglesia, de las generaciones anteriores, y lo que han pasado, y los maltratos que ha habido, y de las herejías que ha habido, y que finalmente se llegó a concluir prácticamente, no hace mucho, al fin y al cabo, casi en la Edad Moderna, la conclusión de las Escrituras como el libro que tenemos, canónico. Esto es un milagro. Es un milagro, pero clamoroso, ¿eh? Sí. Es un milagro, pero la gente debe pensarlo, debe entenderlo, debe recordarlo cada día. La Iglesia es un milagro. La Iglesia, el cuerpo de creyentes, los discípulos de Cristo, son un milagro. En el año 373, creo que es, se produce la persecución de Diocleciano, la más grande contra los cristianos de Roma, la más grande. Se propuso y se obligó a quemar todas las casas de reunión y todos los textos cristianos, todos. Además, murió muchísima gente, dicen que unos 5.000 cristianos, ejecutados. 77 años después, el cristianismo era religión oficial de Roma. Ni 80 años después de la persecución más grande, el cristianismo es religión oficial de Roma. Dios ha operado para salvar a su iglesia y para convertirla en un motor de salvación para el mundo. Por eso tenemos este llamado tan bonito, tan urgente de id y predicad. Id y predicad. Es que el cristianismo está muy bien en su casa. Si tú eres cristiano, vete a tu casa. No, es que nuestro mandato, que además es un honor, es ir y predicar el evangelio a todas las criaturas de la tierra. Incluso a esa gente que a veces, estos, qué malos, estos, Dios debe odiar a estos porque son muy malos. Y a Nínive, que eran malísimos. ¿Y qué hace con Jonás? No. Ve a Nínive y sálvales. Es que son muy malos. Me voy en barco. ¡Huyo! Y Dios es como, sálvales. Te mando que vayas a salvarles, aunque les desprecies. Aunque esos de Nínive hayan tirado las torres gemelas de tu época. Ve y predícales. Eso es tan bonito. Y es tan urgente para todos los cristianos. Es que es realmente urgente. Si no, yo no estaría... Mañana voy a Jerez. O sea, no estaría yendo arriba y abajo. Sí. Este tema de Jonás, por ejemplo, es que... Y el tipo se huye de la presencia de Dios y se viene a España. Se viene allí a Tardesos, a Tarsis, que era el río antiguamente que navegaban barcos. Sí, y es verdad, yo le hablo, el libro de Jonás es el libro de la misericordia de Dios. Sí. ¿Acaso no tendré yo compasión sí. de más de 120.000 almas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, muchos niños y muchos animales? O sea, ahí aparece incluso el Dios delicado. Una última cuestión, porque el tiempo pasa, podríamos estar horas hablando con Oriol Jara, ¿eh? Seguro que nuestros oyentes dirán, oye,
Sigue. Pero nos viene detrás después un invitado amigo también que nos habla de otros temas. Pero fíjate, has dicho una cosa que me llama la atención, quizás esa yo creo que es una conclusión explosiva, que me gustaría que la explicaras. La diferencia entre las religiones paganas y las religiones de otro tipo, de misterios y de tal y cual, que ha habido en el mundo, tienen una declaración universal en el cristianismo, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero mucho más en Jesús, es Dios es amor. Sí. No es un Dios iracundo, todos los dioses de la mitología son iracundos, irascibles, Zeus contra otros y tal, ¿no? Y se pelean entre sí, ¿no? Contra la Hades y contra el otro. Pero ya quiere decir, esto es rompedor ni en el Código Hammurabi ni en ninguna de las religiones ancestrales antiguas. Dios es amor. Sí. Y algo dicen, Dios tiene amor. No, Dios no tiene amor. Dios es amor, es un volcán de amor. Sí. Y ama incondicionalmente. Y esto a mí me costó asimilarlo. ¿Cómo incondicionalmente? Yo tengo que hacer algo. Porque para merecer que soy digno de la compasión de Dios, y no puedes. No bueno, puedes. Decía un amigo pastor, yo le decía Dios ama incondicionalmente, y él me decía, sí, bueno, condicionalmente, la condición es Cristo. bueno, esto es claro, buena. Es verdad. Es eso tu mérito, Cristo. Sí. Y sí, que es muy importante, en el libro lo explico, pero esto que dices es fundamental. Pondré un ejemplo. El diluvio universal es algo que sucedió. Es una verdad histórica. Y diversas culturas recogen ese acontecimiento porque es una verdad. Y en Mesopotamia se habla de un diluvio universal. ¿Cuál es la diferencia? Y yo creo que en esto vamos a intentar entender de qué va Dios en comparación a los dioses. Dios crea a las personas y está apenado porque se están haciendo daño entre ellas, porque se están portando de una manera que me emociona, porque es como si los hermanos de mi familia se estuvieran asesinando, tramando unos con otros. Es terrible. Y Dios decide acabar ese horror y empezar con una sociedad que sea más cercana a lo que Él es, para que la gente no se dañe entre ellos. Esa es la idea fundamental teológica del diluvio. Este mismo diluvio en Mesopotamia se cuenta de la siguiente manera. Enlil, el dios Enlil, estaba harto de la gente porque hacía ruido y no le dejaba dormir. Y les mandó un diluvio. Esto es para entender qué es Dios y qué son los dioses. Zeus nos sirve también. Dios no. Dios ama. No hay ningún Dios de la antigüedad que ame a la gente a toda. No hay ninguno, pero no es que lo diga yo, es que no existe. No existe. Y otra cosa muy importante. No hay ningún Dios de la antigüedad que manifieste que los humanos son su imagen. Ninguno. Como mucho hay algún Dios que dice, los reyes son hijos míos. Los reyes. Pero que un Dios diga, hasta este indigente es mi imagen. Tiene que ponernos en guardia a nosotros también. Esta persona que la sociedad nos dice, no le hagas caso. O ya está muy mayor. Ojo, que es imagen de Dios. Cuidadito con lo que estás haciendo, ¿no? Que es súper bonito, que es uno de los pecados de Sodoma. Es como la mano del menesteroso. ¿Le has agarrado la mano a esta persona que está sufriendo? ¿Que es lo natural? ¿O has sido una abominación y la has ignorado? A pesar... Es que incluso los animales, cuando hay un ataque, ¿qué hacen? Proteger a los débiles, los animales. Y a nosotros nos están llevando a un terreno en el que, bueno, los ancianos ya están muy mayores. Eutanasia rápida. ¡Hombre! Que es una abominación porque es antinatural, no es lo normal. Bueno, efectivamente estaríamos horas hablando sí. porque es el tema. Wow, es el tema. Por eso tenemos que hacer un parón y nuestros oyentes lo oyen y dicen...
interesa este tema. Estamos escuchando de todo. Ahora tenemos la inteligencia artificial que nos... Hoy decía Elon Musk, bueno, que este también está más para allá que para acá, que dice, hay aproximadamente, no sé si decía, creo que un 20 o un 30% de posibilidades que la inteligencia artificial destruya a la humanidad. Digo, estamos creando nuestros propios dioses, sí, que nos van a destruir al final. Si no es eso, será, yo qué sé. Porque necesitamos a un Redentor, solo Jesús. Sí, sí. Es el que salva al hombre de sí mismo, del pecado endémico y además lo que hay detrás es la vida eterna. Sí, sí, sí. Una vida con Él para siempre, en un reino eterno, sí, sí, en un mundo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva. Pero para todo eso hay que leer este libro, Conversación con Dios. Miren, yo estoy seguro que quienes nos estaban escuchando con Enrique Jara y un servidor habrán dicho, wow, oye, no cortes, Pero mira, escuchen, bueno, lo van a poder en nuestro Spreaker del Tren de la Vida, está grabado, en nuestro canal de YouTube también, de Julio Pérez, pero y también en el Facebook Live lo tienen presente, lo pueden volver a escuchar, pero el libro, adquiéranlo, consíganlo, disfrútenlo. Y si tienen inquietudes espirituales, que probablemente lo harán, una aproximación a la fe a través de este libro, a la fe cristiana, recomiéndenselo a sus amigos, porque es aconseja. Es un libro que se hace entender y ya le digo, tiene singularidad. Por eso yo lo recomiendo también. Querido amigo Oriol, un honor. Gracias por estar aquí, por tomar tu tiempo y sé que tú tienes una agenda de trabajo, de lo tuyo, de tu propia productora y que estás ahí y tal, pero también de tus conferencias, idas y venidas. Gracias por viajar en el Tren de la Vida. Gracias a ti y que es un honor muy grande que me entrevistes. Lo digo de todo corazón, sí. Me siento muy afortunado de poder estar aquí. Gracias, ¿no? Y yo también, de compartir contigo este tiempo. Lo disfruto, pero mucho. Pues nada, hasta siempre, amigo. Dios os bendiga. Gracias.